silencio en mi ser. Hola a todos, que Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, que se trata sobre la venida de Jesús. Y le invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon, y todas se durmieron. Y la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor Jesús, Padre del cielo, te damos gracias por tu amor y por tu bendición y por este hermoso día que tú nos has dado, de poder compartir el Evangelio juntos, Dios, y tu palabra que nos has dejado y que has escrito a través del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escuchar de tu voz y para que podamos recibir tu mensaje. Úsame, Señor, y guíame en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben manejar carro? ¿Alguna vez has manejado algún rodado y te has quedado sin nafta o gasolina? Si vamos a responder, yo creo que casi todas las personas han experimentado eso. Cuando yo era más joven, bueno, soy todavía joven, pero cuando era más joven, yo trabajé con una compañía y esa compañía vendían cosas y vendían por cuotas y cada mes tenían que recibir la plata. Y yo era el cobrador de esa compañía y visitaba muchas casas y pasaba por muchas ciudades y por muchos lugares. Y me encontré a muchas personas que no tenían suficiente gasolina. Muchas personas que manejan motocicleta, o como decimos moto, se quedaron sin nafta. Es algo más normal si esto pasa años atrás, generaciones atrás, ¿verdad? Porque si nos acordamos de ese tiempo, las motos no tenían señales de que no tenemos suficiente nafta o gasolina para poder andar. Pero en nuestro día tenemos tanta tecnología que podemos ver de que no tenemos suficiente nafta o gasolina para correr. Pero a pesar de todo eso, la gente son insensatas, no son sabias y no preparan suficiente gasolina. O sea, son irresponsables. Y eso nos sorprende porque ellos están sin excusa. Es como la Biblia, ¿no? Nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos mensajes que Jesús viene pronto. Pero a pesar de que tenemos el mensaje, muchas veces no podemos entender el mensaje del tiempo en cual Jesús vendrá. Y Dios llama, la Biblia llama a esa clase de personas insensatas. Estas personas, las 10 vírgenes, estaban esperando por el marido. Y todos sabían que se iban a casar. Pero 5 de ellas realmente esperaron y mantuvieron el mensaje en su corazón.
Pero las 5 restantes fueron insensatas que se quedaron dormidos y no prepararon el aceite. Como vemos, las personas que manejan motocicleta o las personas que manejan vehículos, a pesar de que tienen mensajes que muestran que no tienen suficiente gasolina, se quedan sin nafta, se quedan sin gasolina. Y es una gran pregunta para nosotros en nuestra vida espiritual. Y vamos a ver que en esta palabra no es gasolina lo que falta, sino aceite. Y este aceite no es el aceite que nosotros usamos. O sea, no es el aceite material o física, vamos a decirlo. Es algo espiritual. Y vamos a ver qué significa esta parábola, que es muy relevante, es algo muy aplicable para nuestras vidas y a nuestras iglesias hoy en día. Podemos ver un versículo muy importante en el versículo 6 que nos llama la atención. Mateo 25, versículo 6. Cuando yo leí este versículo, me quedé asombrado. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hay 10 vírgenes, pero hay un solo esposo. La Biblia dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Es singular. Y hay 10 vírgenes. Debería ser los esposos. Pero la Biblia dice, aquí viene el esposo, significando de que hay un solo esposo. Y este esposo representa a Jesucristo. Y las vírgenes representan a la iglesia, porque hay muchas, y yo diría millones de iglesias. Pero la iglesia es la esposa de Jesucristo. Y Jesucristo es el esposo, el único esposo, un solo esposo. Y esto sorprenderá a las personas que creen en el pluralismo religioso, porque ellos dicen que hay muchos dioses y muchos caminos, pero Jesús dijo que Él es el camino, ni tampoco dijo que Él es uno de los caminos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Jesús es el esposo de la iglesia, no hay otro, el esposo singular de la iglesia. Y nosotros sabemos que la iglesia somos nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo vive en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es más, la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa personas que son llamados. Así que nosotros somos la iglesia de Jesucristo y además somos la esposa de Jesucristo. Y Jesús es nuestro esposo. O sea que estas vírgenes que representan la esposa de Jesucristo somos nosotros. Vamos a ver la historia de los judíos en aquel tiempo, cómo festejaban sus bodas. Cuando un chico propone matrimonio a una chica, en la tradición judía, el hombre va al padre y le pide la mano a la novia, y el padre no puede rechazar el pedido del novio. Tiene que dar a su hija, excepto la hija puede rechazar. Vemos que cuando Abraham le mandó a su siervo a buscar para la esposa de Isaac, los padres no se negaron. Pero llamaron a la mujer y dijo, ¿estás dispuesta a ir con este hombre? Y dijo, sí, yo quiero irme. Y cuando el novio pide la mano a la novia, y si están de acuerdo con la boda, el novio se va y prepara todo, prepara la casa, prepara todas las cosas necesarias. Y no tienen ninguna fecha exacta para el matrimonio, para la boda. El novio simplemente viene cuando tiene todo preparado y tienen la celebración. Es por eso que estas vírgenes tenían que estar preparadas y esperando siempre con sus lámparas y con su aceite por el novio. Porque no hay ninguna fecha específica para la boda. El novio solo viene y tienen la celebración. En ese tiempo no había noviazgo. No tenían noviazgo. Solamente pedían por la hija. Y si el padre da al novio la hija, entonces el novio se va y después viene cuando tenga todo preparado. Y tú sabes algo muy importante. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, que yo iré y prepararé lugares para vosotros, para que usted también pueda estar donde está mi Padre. Y es como Jesús vino a este mundo
para salvar a su iglesia, a su esposa, y se fue a preparar lugar en el cielo. Y cuando vuelva, ahí vamos a tener la boda de los corderos. Es algo muy similar con la parábola que vemos aquí. Entonces, las 10 vírgenes representan iglesias, y la iglesia somos nosotros. Y el esposo representa a Jesucristo, un solo esposo. Pero ¿qué significa la lámpara y el aceite con la que las vírgenes tenían que alumbrar el camino al novio? Porque cuando el novio tiene todo preparado y viene para la boda, en el camino hay un hombre que anuncia de que el novio está en camino. Entonces las vírgenes se levantan con su lámpara y con aceite y alumbran el camino al novio y vienen para celebrar la boda. ¿Y qué significa la lámpara para nosotros? ¿Y qué significa el aceite para nosotros? La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué significa la lámpara para nosotros? La lámpara es la palabra de Dios. Esta es nuestra lámpara que nos muestra dónde vamos a caminar. Sin esta Biblia, nos tropezamos cada minuto. La palabra de Dios es nuestra lámpara espiritual. La Biblia lo dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y qué representa el aceite? El aceite representa el Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando Dios le llamó a Moisés para que pueda construir el tabernáculo, ellos tenían que ungir todos los utensilios y todos los que usaban en el tabernáculo con aceite. Eso era algo muy significativo para nosotros. Porque cuando ungían las cosas, los utensilios, eso era santo. Y nadie podía ver, nadie podría tocar porque era santo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 40, versículos 9 en adelante. Y dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Es algo muy aplicable en nuestras vidas, porque cuando ellos ungían los utensilios con el aceite, el utensilio quedaba santificado. Y es el proceso de nuestra salvación nosotros como la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo nos purifica, nos limpia de todo mal, de todo pecado. Y sin el Espíritu Santo no podemos ser santos, no podemos ser santificados. Y sin ser santos no vamos a poder ver a Dios. Entonces, tenemos las dos cosas, la lámpara y el aceite. La lámpara representa la palabra de Dios. El aceite, el Espíritu Santo. Y las 10 vírgenes representan las iglesias y la esposa de Jesucristo. El esposo representa Jesucristo, esposo de las iglesias, o sea, de nosotros. Nosotros somos las iglesias. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 5, 25 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32. Y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En Génesis capítulo 2, versículo 24 dice que el hombre
dejará a su padre y a su madre y se unirá con la mujer y serán uno solo. Y el apóstol Pablo está diciendo en algo espiritual. Él dijo que esto es un misterio y lo relacionó con Jesucristo y la iglesia. Y que son unos, que hay una boda espiritual entre Jesucristo y la iglesia. Ahora, dijimos que la lámpara representa la palabra de Dios y que el aceite representa el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Esto significa que la iglesia debe esperar a su esposo, a Jesucristo, con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que están llenos de la palabra de Dios. Saben memorizar la palabra de Dios. Saben citar la palabra de Dios perfectamente. Pero no están llenos del Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo. Tienen la lámpara, pero no tienen el aceite. Y la lámpara sin el aceite no es nada. Son muy intelectuales. Saben la Biblia, hasta dónde están los comas, dónde están los puntos, etcétera, etcétera. Pero niegan al Espíritu Santo. Hasta el punto de que niegan hablar en lengua o profesar o cualquier cosa. Esta iglesia no es algo bíblico. Porque nosotros esperamos de Jesucristo con la lámpara y con el aceite, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no somos nada. Ahora, hay otra iglesia que está ungido con el Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo, día y noche. Y no habla de Jesús, no habla del Padre. Recordemos que nuestro Dios es un Dios trinitario. El Espíritu Santo, el Hijo y el Dios Padre. Pero hay iglesias que son muy espirituales, que hablan del Espíritu Santo y el Espíritu Santo y hablan en lenguas y profetizan, pero ni no saben Juan 3:16. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Ni no saben Salmos capítulo 23. ¿Qué pues decimos a estas iglesias? Son vírgenes insensatas y no serán partícipes de la boda. ¿Por qué? Porque para poder esperar del novio tenemos que tener la lámpara y el aceite. La palabra de Dios y el Espíritu Santo juntos. Porque la lámpara sin el aceite no es nada. Y el aceite sin la lámpara tampoco es nada. Tenemos que tener ambos, balancear nuestra vida espiritual, preparar nuestros utensilios espirituales. ¿Qué significa estar llenos del Espíritu Santo pero no estar equipados con la palabra de Dios? La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, es nuestra espada espiritual. Y cuando Satanás nos ataca, ¿cómo nosotros vamos a combatir con Satanás? ¿Cómo vamos a combatir contra él si no sabemos de la palabra de Dios? Al mismo tiempo, si solo sabemos la palabra de Dios y no tenemos la unción del Espíritu Santo, ¿cómo podemos? Jesús dijo en el libro de Hechos que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tendrás poder y serás mi testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y en todas las naciones. El Espíritu Santo es poder y nosotros sin el Espíritu Santo somos vulnerables, impotentes. Así que tenemos que balancearnos, tenemos que tener la palabra y el Espíritu Santo. Así debemos esperar por nuestro esposo que viene sin ninguna hora, sin ninguna fecha. La Biblia dice que nadie sabe la hora, ni el día. Pero Jesús dijo que vamos a saber el tiempo. Así que debemos escuchar el mensaje. Debemos saber que Jesús está en camino. Y tenemos que esperarle con nuestra lámpara y con nuestro aceite. La Biblia dice en Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, en otras palabras, sino que en la palabra de Jehová de Dios está su delicia, y en su ley medita, en su palabra medita de día y de noche. Este es el verdadero cristiano que espera por la venida de Jesús. Medita sobre la palabra de Dios día y noche. Y tiene la unción del Espíritu Santo.
porque tiene poder y se santifica y se limpia del pecado. Porque el Espíritu Santo es como agua purificadora que limpia nuestra mente, que limpia nuestro corazón. En Romanos 12 dice, no te conformes con este mundo, pero renueva tu mente. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. O sea que nosotros tenemos que preparar nuestra lámpara y nuestro aceite. Yo he visto iglesias que son personas y profetas y que se llaman apóstoles, que dicen que no es necesario poder estudiar tanto de la palabra de Dios. Y ellos llaman retraso espiritual. Estar estudiando qué quiere decir Elohim o Yahvé o qué quiere decir Jerusalén o Belén y todas esas cosas. Inclusive se burlan de las personas que son académicos como nosotros, que estudiamos la palabra de Dios. Pero sin la lámpara no podemos. Y nosotros no negamos el aceite. Necesitamos del Espíritu Santo. Pero ellos niegan la palabra de Dios. Si tú no estudias de la palabra de Dios, no tienes tu lámpara. Medita en la palabra de Dios. Y prepara tu lámpara. Y pide al Espíritu Santo que pueda limpiarte. Porque así preparas tu aceite. Habrá personas que piensan, entonces, ¿qué sobre el apóstol Pedro? Porque él no sabía leer y no sabía escribir. El apóstol Pedro era analfabeto. Pero yo diría que él era la persona más sabia, porque a pesar de que él no sabía leer y no sabía escribir, memorizaba la palabra de Dios y meditaba en su palabra. Porque él pudo citar muchos versículos del Antiguo Testamento cuando predicaba. Entonces nosotros tenemos que equiparnos con la palabra de Dios. Les invito a que puedan preparar sus lámparas. Mediten sobre la palabra de Dios. Y esperen a su esposo, que es Jesucristo, que viene y que prometió que volverá. Y también preparen su aceite. Comuníquense con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, límpiame, transfórmame, limpia mi mente, renuévame. Y así serás la virgen prudente, sabia, que entró en la boda con Jesús. Y tú serás esa persona. Y por último, lo que quiero también compartir con ustedes es que estas vírgenes no pudieron compartir su aceite. Y eso me llama la atención. ¿Y sabes por qué? Porque la preparación espiritual no puede ser compartida. Repito, la preparación espiritual no puede ser compartida. Tú no te vas al cielo por mí. Mi madre o mi padre no se va al cielo porque yo soy estudiante de teología. O yo no soy cristiano porque mi papá es cristiano o porque mi mamá es cristiana. Dios no tiene nietos, Él solo tiene hijos. Y la boda es entre 2 personas y no entre 3 personas. O sea que prepara tu propia lámpara y tu propio aceite. Porque la preparación espiritual no puede ser compartida. Es tu relación con Jesucristo. Es tu relación con Dios. Es tu relación con Jesús. Es tu propia relación. Así que te invito a que puedas tener relación con Dios. ¿Y cómo tienes relación con Dios? A través de la palabra. Y a través de la unción del Espíritu Santo. Te invito a que puedas prepararte. Y para que la puerta no pueda ser cerrada a tu cara y te diga, yo no te conozco. Prepara tu lámpara y prepara tu aceite para su venida. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta hermosa mañana y te damos gracias por tu mensaje, Señor. Señor, nosotros queremos ser las vírgenes prudentes que se prepararon, Señor, para la boda. Ayúdanos, Señor, a estudiar de tu palabra y meditar de tu palabra para que podamos ser prudentes y tener nuestra lámpara espiritual. Y también úngenos con el Espíritu Santo para que podamos tener suficiente aceite, Señor, para que nuestra luz no pueda apagarse. Tu palabra dice que somos la luz del mundo, que somos la sal y la luz del mundo. Y nosotros sabemos, Señor, que si tú estás en nuestros corazones, tú eres el que brilla a través de nosotros.
Gracias por tu amor. Y bendigo a cada uno de mis oyentes en el nombre de Jesús. Amén. About 2/3 of the world's population is within this region. Tragically, 97% of these people do not know the gospel. Furthermore, most of the countries in these regions are economically poor, undeveloped, and are hostile to Christianity. Therefore, AMI will serve as God's tool to fulfill the Great Commission of Jesus Christ in the most impossible, hard to reach, and least evangelized regions of the world today. Jesus Christ is interceding for those who have not heard the gospel yet. Jesus Christ has given AMI the opportunity to use digital technology to spread the gospel in the languages spoken in almost every country in Asia, including arid countries in southern Russia.